Está guay, Que, ¿verdad? Es súper sí, chuli la... sí. Tú tienes unas piernas muy bonitas, ¿eh? De las tres. ¿Verdad? Los tres. Yo también las tres. Gracias. Hola y bienvenidos a Cierre el Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y también las personas que los escriben. Por suerte para todas vosotras, no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta que está triste y azul, Ana Vidal. Estás triste y azul, ¿verdad, Ana? Sí, sí. Ah, vamos a poner La gata que no está. la gata turquesa que no está. Sí, fíjate, la gata azul no está. Es que cómo no va uno a estar triste con esa noticia. Claro. En fin. Pues eso, que se ha perdido tu gata. Todavía estamos buscándola, no ha llegado, no ha regresado. Vamos a poner aquí. ¿Quieres darle un mensaje por si este podcast se reproduce en toda la isla de La Palma? Turquesa, vuelve a casa ya, por favor, que te estamos esperando. Muy bien. Pues a ver si tienes buenas noticias y eso. Y vuelve Turquesa a casa. Que episodio 59 recalco, porque el mes de diciembre será el 60, tenemos 5 añitos ya, creo. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy le vamos a dedicar este programa a Alfredo de Químicas. Qué ilusión cuando alguien que no nos esperamos nos está escuchando y alguien que además pues no está como en tu vida, ¿no? Y no tienes noticias de esa persona desde hace, pues, ¿qué te diré? Más de 30 años, igual 35 años o algo ¿Mm? así. Alfredo Jesús. estudió químicas con mi hermana Ujú. y pues cuando venía a estudiar a casa con mi hermana, pues coincidíamos y le veía. Y tengo que decir, Ahora, Alfredo, lo siento que casi no me acuerdo de tu cara, él, él- pero él- me acuerdo él de tu sí, existencia, lo cual es mucho más importante. mm. Él sí que te ve a ti, Que claro. él sí me ve a mí. Bueno, él empezó viéndonos en YouTube, no sé cómo le aparecimos en YouTube, no sé qué estaba, que si es que creo que él escucha podcast literarios o escucha podcast, eso seguro, y nos encontró. Y claro, me reconoció, no sé cómo me reconoció, porque después de 35 años ya no soy la misma. Y nada, y nos escucha y me hizo mucha Mm. ilusión. Mi hermana me lo contó el otro día, ¿sabes que os escucha Alfredo? ¿Te acuerdas de Alfredo de Químicas? Y yo, claro. No me Y acuerdo de su eso. cara, pero me acuerdo de él. ¿Tú te acuerdas de Eh, su cara? yo sí me acuerdo de su cara. Yo Ah, también muy iba a bien. estudiar contigo, con tu hermana. Tú no te acuerdas de mi cara, por eso. Por cierto, que yo no sé si es una frase que es aquí de Zaragoza o de Aragón o tal, o simplemente es de mi pandilla de amigos, pero irse con Alfredo es coger una borrachera bastante increíble, porque siempre dicen, ¿estuviste ayer con Alfredo? ¿Viste a Alfredo ayer por la noche? Pues a eso se refiere. Ya te digo que igual es una tradición solamente de mis amigos, ¿no? Pero esa frase, ahora que has dicho Alfredo, Pues me lo ha recordado. habrá que irse con Alfredo de borrachera. Cuando estemos en Madrid los dos, llamamos a Alfredo y nos vamos de borrachera y le hacemos un vídeo que luego sacamos en el Ah, pues podcast. sí, molaría mucho. Bueno, pues Molaría. te cuento lo que vamos a tener. Aunque te lo he preguntado, te Sí, lo cuento yo. Venga, dos desnoticias que te contaré. Hablamos de un libro o sea, que sugerí yo, que se llama Cuteribón o Cateribón, de un aquí autor. sale al revés. ¿Cómo? Que sale al revés aquí en el vídeo. El que sale al revés. Ah, nada, no te preocupes. Es que igual no estás viendo que estoy enseñando el Ah, que libro. estás enseñando el libro, sí, perdón. Que no, es que estoy leyendo, entonces no veo no te veo a ti. Eh, el autor de ese libro es Thornbull Newton. Te hablaré de una reseña borgiana, te contaré un libro de estos extraños que solemos traer aquí al podcast que se llama Los Anales del Indio Chimumoche. Los Anales del Indio Chimumoche. Luego nos Tiene mandan que ver otra. algo con... Dime. Perdona, luego me lo cuentas. Luego nos hacen una reseña de cabecera, otra reseña. Una reseña de cabecera gótica nos la manda Ángeles Mora y lo que nos reseña es el libro victoriano de la sangre. Y por último, pues bueno, nos despediremos y cerraremos el programa. Por cierto, que aunque este programa se va a emitir el 2, 3, 4, el 5 de noviembre, yo lo estoy viendo, pues eso, el libro victoriano de la sangre, Cateribón, que también tiene un poco de sangre, y mi reseña borgiana, que bueno, no, mi reseña borgiana no tanto, pero las desnoticias sí, es como una cosa como muy de Halloween y de día
de Todos los Santos, etcétera, etcétera. Sin querer, ¿eh? No ha sido sin querer, no lo íbamos buscando. Sí, ha sido sin querer. Estamos aquí en noviembre, recién pasado Halloween Sí, y de hecho y grabamos cubiertos, y un día cubiertos de uno, sangre. cubierto de sangre. Grabamos un día uno, de hecho, un día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Bueno, y fíjate, y la voy a meter así de rondón, porque tú ya sabes a qué lápida me refiero. Voy a poner una foto, ya que estamos en este Día de Todos los Santos, una foto de una lápida del cementerio de Calatayud y la comentaremos, ¿vale? Eso Ah, al pues final. te voy a mandar otra foto de otra lápida para que también la pongas. Bueno, pues si me la mandas por WhatsApp ahora, la comentaremos después, ¿vale? Vale, Te voy a empezar con las estoy aquí desnoticias. mandándola por WhatsApp Vale. para que no parezca que estoy en otra cosa. Te voy a empezar con las desnoticias. Tenía dos, no sé, te la he puesto en un orden. Mira, lo voy a cambiar el orden, porque ya que estamos hablando de este tema de Todos los Santos y tal, y Halloween, voy a empezar con eso. Y es sobre el origen de Halloween, porque, claro, siempre que vienen las fiestas de Halloween, mucha gente protesta que esto es una americanada, que es una invasión cultural. Y sí, pero no. Es decir, sí que es cierto que el origen de Halloween es un origen celta y es un origen no religioso, como se dice, eh, pagano, pero durante los años se ha ido mezclando con la religión católica, bueno, la religión cristiana, hasta el punto que realmente incluso los propios, ¿cómo se dice? Si lo vieran los creadores o las primeras personas que empezaron a celebrar el Halloween, también podrían pensar que era una invasión cristiana. Es decir, que sí que es un origen pagano, pero se ha mezclado tanto con la tradición católica que está un poco 50%, ¿no? O un 40-60 podríamos decir que es el origen. Bueno, los orígenes de Halloween se remontan a hace 2000 años, casi con el nacimiento de Cristo, ¿vale? A la fiesta celta de Samain, que era el origen, o sea, que marcaba el nuevo año, ¿no? Los irlandeses, los escoceses, los galeses, los celtas del norte de Europa creían que el año comenzaba el 1 de noviembre y que la noche del 31 al 1, bueno, no sería 31-1 en ese momento, sería, sino simplemente esa noche, el mundo de los muertos y de los vivos se diluía, de tal manera que los muertos salían de su mundo y podían vagar por la tierra de los vivos. Entonces, además de mostrar ofrendas y encender hogueras para los espíritus, los celtas se disfrazaban de muertos para que los muertos, los fantasmas, los espíritus no los atacaran, ¿no? Eso sale también en las series estas de zombies. Normalmente los supervivientes se suelen disfrazar o untar con carne muerta para oler a zombie y que los zombies no los ataquen. Bueno, viene de ahí. La Iglesia Católica siempre ha hecho adaptar las fiestas paganas y las ha metido en sus fiestas para que esa fiesta pagana desapareciera y se asociara a una fiesta religiosa. Por ejemplo, San Juan, la noche de San Juan, evidentemente es una fiesta pagana porque está relacionada con eh, la propia transcurso del año, ¿no? ¿Cómo se dice? Pues de la astronomía. Y la Iglesia Católica la convirtió en la noche de San Juan del mismo modo que el nacimiento de Cristo está marcado en la fecha en la que está marcada por la misma razón. Bueno, en el siglo VII, la Iglesia Católica coge la fiesta de disfraces de demonios de los celtas y la convierte en la fiesta de Todos los Santos, que inicialmente era el 31 de octubre. Un siglo después deciden cambiarla, por la razón que sea, a el 1 de noviembre y convierten el día 2 de noviembre en la fiesta de las ánimas, que eso es algo que de vez en cuando los periódicos no recuerdan, que muy poca gente sabe, que el día 1 es el 1 de noviembre, la tradición católica es el Día de Todos los Santos, que es de la gente que ha fallecido, ¿no? Y el día 2 es el Día de las Almas, que es el día que se celebran las personas que han fallecido, pero que todavía están o sea, que no están ni en el cielo ni en el infierno, que están en el purgatorio, ¿vale? Yo recuerdo el día de todos los difuntos, todos los santos y todos los difuntos, que había Sí. las dos fiestas. Lo que pasa es que pensaba que era 31 de octubre y 1 de noviembre. No, el Día de las Almas, de todas las almas, es el Perdón, sí, 2. 31 de octubre. Es Vale, el 2, vale, ¿vale? pues Y se estaba honra confundida. a los muertos que están esperando todavía en el purgatorio, que no han llegado al Y cielo, es un ¿vale? día muy típico de ir al cementerio el 1 porque es El el día 1, festivo, claro. pero Ujú. mm, Bueno,
Es decir, la Iglesia Católica lo que decide es adaptar esa fiesta para anularla, digamos, ¿no? Para que desaparezca y se meta en la tradición católica, que lo ha hecho con todas las fiestas, menos con Carnaval, que realmente Que no puede. que no puede. En el resto de fiestas sí que Podría sea, ser el Festival de la Carne de Cristo, ¿no? Pero claro, efectivamente. Entonces, en menos Carnaval, el resto de fiestas se han metido dentro de la tradición católica. Bueno, de hecho, en el siglo VIII, siglo VII, en la iglesia esta fiesta no era la fiesta de todos los santos, sino que, bueno, sí, sí que era la fiesta de todos los santos, pero en inglés o en idiomas del norte de Europa, no en latín, se llamaba All Hallows, ¿vale? Que Ujú, significa todos los santos, All ujú. Hallows, ¿vale? De ahí Halloween, ¿vale? Que sería pues como la semana o la festividad de los santos. O sea, que realmente sí que están ahí mezclados. Bueno, ¿qué ocurre? Que a medida que pues avanzan los siglos, en un momento dado, durante el Día de Todos los Santos, es decir, el 1 de noviembre, la noche anterior, los pobres empiezan a visitar las casas de los ricos a pedir, a cambio de oraciones. Entonces, lo que hacen es ir casa por casa de la gente que tiene más dinero, ofreciéndose a rezar a cambio pues, de que el propietario de la casa les diera dinero o comida o pasteles o lo que fuera. Con el tiempo, esa práctica la empiezan a hacer los niños, ¿vale? Y empiezan a ir, pues eso, yendo casa por casa, ofreciendo oraciones a cambio de dinero, oraciones por los fallecidos de esa casa a cambio de dinero. Y esa tradición empieza a evolucionar y los niños ya dejan, con el paso del tiempo, dejan de ofrecer Oraciones. oraciones y empiezan a ofrecer canciones, como con los villancicos en Navidad en Estados Unidos, que van casa por casa cantando villancicos, pues lo mismo, pero el día de Halloween. Y ya, ya nos vamos al siglo XX y eso del truco trato comenzó en Canadá en 1920 y luego más tarde en Estados Unidos en 1928, porque lo que hacían los niños era ya ni siquiera cantaban. Lo que decían era, o me das golosinas, caramelos, dinero, lo que sea, o lo que te hago es gastarte una broma macabra, que era el tema ese del truco trato, que tú lo ves y dices, ¿qué carajo significa esto? Pues a lo que se refería era, o me tratas bien o me das algo, o yo lo que te voy a hacer es una broma macabra que al principio del siglo XX eran macabras, de verdad. O sea, realmente eran macabras y en algunos periódicos de Canadá y en Estados Unidos se quejaban, ¿no? De que los niños fueran tan no Oscuros. violentos, Perdón. Oscuros. Sí, oscuros y macabros y desagradables. Luego, pues la tradición ya se ha ido dulcificando y ahora es un poco más tonta, ¿no? Pero inicialmente se trataba de eso, de hacer bromas macabras a los dueños de las casas si no les daban algo a cambio. Y menos durante la Segunda Guerra Mundial, que la tradición se detuvo, pero fundamentalmente porque es que no había azúcar. Desde comienzos del siglo XX, desde los años 20 del siglo XX, pues bueno, ya sabemos que ha ido creciendo, se extendió por todo el mundo, pero realmente Halloween sí que tiene un origen celta y pagano, pero muy mezclado con la tradición católica también, ¿vale? Lo que pasa que ha ido evolucionando y ya se ha desvinculado totalmente de la tradición católica. Yo no sé si tú te vas por allá a pedir caramelos. Yo no lo he hecho No, nunca, ¿eh? no, Ni, no. Ayer ni se me han llenó ido. la casa, el edificio, ¿no? Ujú. De niños pequeños, ¿no? Que estaban ahí corriendo, gritando, armando un escándalo. Y mi hijo y yo estábamos en plan Grinch en la cocina diciendo, joder, qué miedo. Bueno, de Nos hecho, daban miedo los niños. Y luego salimos y vimos que había una puerta de una vecina súper decorada de claro. Halloween. De hecho, gran parte del éxito de Halloween desde la Segunda Guerra Mundial, porque ya te digo, en la Segunda Guerra Mundial, como había racionamiento de azúcar, pues nadie estaba como para dar caramelos a ningún niño, ¿vale? Y no le ibas a dar un boniato. Gran parte del éxito es el desarrollo urbanístico de las ciudades norteamericanas. Al desarrollarse tanto los suburbios de chalet, bueno, creo que cualquiera que hayamos visto ET, sabemos a lo que nos referimos. Se desarrollaron tanto ese tipo de viviendas de chalés unifamiliares en el extrarradio de las ciudades que eso favorecía mucho que los niños pudieran ir casa por casa sin temor a tener, yo qué sé, incidentes desagradables con adultos, etcétera, ¿no? Entonces, eso hizo que impulsara muchísimo este tipo de tradición. Y eso es lo que te quería contar del Halloween. Muy bien, Bueno, pues ahora te voy a hablar de otra cosilla. vale.
es ligeramente diferente, pero como también hay, no hay muertos, pero de milagro, pues también entra en esta categoría de todos los santos. Bueno, pues te voy a contar que Ernest Hemingway, ¿sabes quién es Ernest Hemingway, no? ¿Te suena, no? Sí, ¿no? Hola. Ernest Hemingway, claro, Sí, sí, ah, los sí, vale. zapatitos, vendo zapatos. Sí, ese Sí, pero señor. claro, Bueno, Ernest Hemingway, vale. obviamente. ¿Premio Nobel? ¿Llegó a ser premio Nobel? Ostras, me he quedado en blanco. ¿Fue premio Nobel Hemingway? Bueno, aparte de, bueno, Fiesta, también es de El viejo y el mar. Bueno, un autor muy reconocido en Estados Unidos, quizá poco a poco ha ido, ¿no?, bajando de su fama o no se le hace tan a la gente nueva, ¿no? No es tan conocido, pero bueno, tuvo muchísima importancia y fue muy famoso. Y estoy mirando a ver y yo creo que no fue premio Nobel. Yo creo que he dicho, me he lanzado a decir que era premio Nobel. Estoy mirando la Wikipedia, ¿eh? Oh, pero es que tiene una entrada en la Wikipedia extensísima. No, simplemente dice que es uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX y que él denominó a su estilo la teoría del iceberg, ¿no? Es que enseñar muy poquito y dejar intuir que por debajo había mucho más. Ganó el premio ¿No tuvo Pulitzer, algún lío con Ava Gardner? pues ahora te digo. Ganó el premio Pulitzer en el 53 por El viejo y el mar. Sí. Y al año siguiente, en el 54, el premio Nobel de Literatura por su obra completa. Se casó con 4 mujeres, Harley Richardson, luego publicó Fiesta, se casó con Martha Gellhorn. Bueno, en fin, no lo sé. Es que no quiero, es que es muy extensa si no vamos a Ya, estar aquí ya, mucho ya, no te rato. preocupes. Bueno, mira, es la Wikipedia, a ver si Ana tiene razón o no. Que probablemente tú tengas razón. Bueno, en 1954, Ernest Hemingway ganó el Nobel. Para celebrarlo, en Navidades decidió hacer un viaje con su cuarta esposa, María Wells o Mary Wells, a Uganda. Y entonces, una vez que estaban allí en Uganda, decidieron contratar a ¿cómo se dice?, una avioneta, una Cessna, y a un piloto para que les diera una vuelta por Uganda, les enseñara los bosques, las cataratas, etcétera. Bueno, durante el vuelo, va haciendo un vuelo bajo para ver animales de cerca. El avión se engancha en un cable de telégrafo y se hunde en el Nilo. Los tres, el piloto, Mary Wells y Ernest Hemingway, salen del río nadando y no les queda otro remedio más que acampar, ¿vale? Acampando allí solo habían podido salvar del barco cerveza y whisky. O sea, tuvieron una noche, no sé si tranquila o no, pero bueno, a base de cerveza y whisky. A la mañana siguiente, una embarcación turística que pasaba por el Nilo los vio y los transportó a un pueblo cercano. Entonces allí contrataron un segundo avión, ¿vale? Porque les habían avisado que los habían encontrado, entonces, pues no sé si la compañía de viajes, su editor o quien fuera, mandó una segunda avioneta a buscarlos a ese pueblo, ¿no? A los que lo habían llevado en el barco. Y entonces se montaron y justo después del despegue el avión se estrelló. Ostras. Segundo accidente en 24 horas. Entonces, despegaron, el avión se estrella, se incendia, se quedan atrapados dentro. El piloto y la mujer de Hemingway, que eran delgaditos los dos, pudieron salir por la ventanilla, pero Hemingway no cabía, porque era un tío grande, así como yo. Entonces, como estaba atrapado y no podía moverse, la única manera que tenía para reventar la puerta fue a base de cabezazos. Entonces empezó a darle cabezazos a la puerta hasta que la reventó, ¿vale? Y salió. Entonces sufrió una conmoción cerebral, de hecho se fracturó el cráneo golpeando la cabeza, o sea, la puerta de la avioneta o del avión con el cráneo, o sea, con la cabeza. Y de ahí viajaron en coche, ya no se atrevieron a montarse en un avión, viajaron en coche a un pueblo de Uganda que Nunca se más se llamaba... atrevieron a montarse en un avión. Hombre, tuvieron que salir de Uganda, no creo que salían de Uganda andando hasta Ah, Estados ya. Unidos. Entonces viajaron a un pueblo que debía ser más grande, que se llamaba Entebbe, donde había reporteros americanos que se enteraron de lo que había pasado, entonces fueron a entrevistarlo. Entonces dicen que Hemingway estaba de muy buen humor, que estaba todo el rato bebiendo y que decía que gracias a su mujer se habían salvado de los elefantes porque los ronquidos de su mujer hacía que no hubiera ningún animal salvaje que se acercara, ¿no?, a donde estaba. Bueno, a pesar de ese
bueno, pocos meses después ya en Estados Unidos, no, perdón, pocos meses después se fue a Venecia a recuperarse de las heridas, ¿vale? Decidió recuperarse en Venecia. Y entonces le escribió una carta a su abogado que le estaba preguntando pues, cosas pues, de su manejo de la economía y de sus derechos de autor o lo que fuera. Entonces le contó lo que había pasado, porque estaba en Venecia, porque el abogado lo esperaba en Nueva York. Entonces dijo que no podía escribir ni cartas ni nada porque tenía el brazo derecho con unas quemaduras de tercer grado, el brazo derecho y la mano izquierda con quemaduras de tercer grado, que tenía fractura de cráneo y que el riñón derecho, el hígado y el bazo tenían pequeñas lesiones y tenía hemorragias internas. Entonces que estaba allí sin hacer nada hasta que se recuperase. Bueno, pues a pesar de que se lo tomó con bastante humor lo de tener 2 accidentes en 24 horas, parece ser, y hay bastantes autores que han estudiado la vida de Hemingway y su comportamiento y bueno, lo que hacía, que desde ese accidente Hemingway empezó a sufrir constantes dolores de cabeza, bastante fuertes y bastante frecuentes, e incluso de desequilibrios psíquicos que lo llevaron a suicidarse en 1961, que fueron como 15 años, sí, más o menos 16 años después, perdón, 16 años o 17 años después de que sufriera estos accidentes. Bueno, pues esa carta, todo esto venía, todo esto que te he contado, no era para contarte la vida de Hemingway, sino venía para decirte que la carta en la que Hemingway le cuenta a su abogado los detalles del accidente y cómo se encontraba, salió a subasta este año 2023 y se vendió por 237.000 euros, dólares. Madre mía. Y eso es lo que te quería contar. Por si tienes algún accidente o te ha pasado algo, cuéntamelo por carta. Por favor, cuéntamelo todo por carta. Que yo ya en el futuro ya veré lo que hago con esa carta. Pero tú, cuéntamelo. Vale. Fue amigo ¿Vale? de Ava Gardner, Sí, fue. Ah, vale. no he tenido tiempo de mirar hasta dónde llegó su amistad, pero amigos sí que eran, me sonaba mucho eso. Y a Hemingway era un enamorado de España. Le Sí, gustaba mucho fiesta, España y los fiesta, toros y la claro. fiesta y todo eso. Y creo que era también amigo, no sé si eh, conocía también a Luis Miguel Dominguín o... Mm. Sí, además, claro, es que Ava Gardner era la típica estrella que venía mucho a España, pues eso es muy fácil que coincidieran. En Pues Tossa de Mar hay esas, una estatua suya. pues vamos a hablar de Catherine Bond, de Newton Thorburn, porque he dicho antes Thorburn Newton, pero no es Thorburn Newton, es Newton Thorburn. Newton Kendall Thorburn. Enséñame. Te cuento la Bueno, biografía un poco sí, venga, así. Bueno, te enseño el eso. libro. Ujú. El libro, Que- que, no sé si el fotograma es de la película. Hay una película en la que este es Bond Sí, y Cater creo que es Jeff Bridges. sí. Tengo que verla porque soy una fan total de Dios Bridges. Lo que pasa es que Eh, creo que el final es distinto o le cambian alguna cosa a la película. No es no me exactamente la igual. cuentes, no me hagas spoiler. No te hago spoiler, pero yo leí en algún sitio que no es exactamente igual. Tuvieron que hacer una adaptación y no lo hicieron igual. Vale, bueno, nació en Harvey, Illinois en 1929 y murió en Bothell, Washington en 2011. Creció en un suburbio de Chicago en una familia que él mismo describió como fundamentalista cristiana. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Iowa y comenzó en la misma universidad el primer curso de escritura creativa en los Estados Unidos, pero lo abandonó porque le aburría. Mm. Se trasladó a Nueva York con su mujer y probó suerte en el mundo del arte, pero las galerías preferían sus cuadros abstractos a sus trabajos más realistas, que él consideraba mejores. Regresó a Illinois para trabajar en la granja de su cuñado y en el negocio familiar de venta al por mayor de golosinas. ¿Ves? Posteriormente Es se mudó, muy, la golosina es muy... Venta por mayor golosinas. Es de Halloween, total. total. Posteriormente se mudó a Santa Bárbara, California, donde compaginó la escritura de ficción con un trabajo de redactor publicitario. El éxito de su segunda novela, Knock Over, le permitió dedicarse por completo a la escritura y con el dinero de la venta de los derechos cinematográficos de Morir en California, se compró un rancho en Las Ozark. Catherine Bond, adaptada al cine en una película de culto en 1981, es su obra maestra. Bueno, Las Ozark. Las sí, Ozark. Las Las- Ozark, sí. Tienen mucha importancia en Cateribón. Y suena muy raro decir las Ozark. Es como, claro, es como decir pues el Teide, ¿no?
o ¿cómo se llamaba vuestro volcán, el que estalló? Tajo Gaite. Eso, pues, ¿cómo decir eso? La Sozarca. Bueno, yo es que he visto una serie de las Ozark Sí, es y ya cierto. como que me he familiarizado. Es que yo creo que debe ser como algo muy característico en Estados Unidos, ¿no? Como para ellos es una referencia muy clara. Cuando hablan de la gente de las Ozark, el tipo de persona que vive allí, debe ser como algo muy, no sé, como aquí hablar de la gente de Lepe, que luego probablemente la gente de Lepe no tenga nada que ver con la imagen que han dado los chistes de ella, pero es como algo muy característico de lo de las Ozark, la gente de las Ozark. Ah, Cather y Bon, el libro es que últimamente Ana y yo lo que hacemos es compartir libros. O sea, nos compramos un libro, lo compra uno de los dos y luego se lo manda al otro. Con lo cual, claro, yo lo leí primero, porque este lo compré yo. claro, eh, este me lo mandaste tú, te lo tendría que devolver. te lo mandé yo y ahora mismo, claro, yo hablo de memoria. Porque no, a diferencia de Ana, que es muy aplicada y toma notas de las cosas, yo no tomo notas. Me fío de Yo una memoria que no tengo. te mandé un audio justo después de leerlo y he escuchado el audio ahora Ah, antes de grabar. Y además pues, he leído una reseña también bueno, pues Cather y Bon se considera una novela, ¿cómo es lo que dicen? Una novela de de culto. de culto de la guerra Ah, del Vietnam, que realmente ah, la guerra del Vietnam aparece muy poquito la única referencia, bueno, Cather y Bon son dos personajes, evidentemente, son los protagonistas, y Bon es un lisiado de guerra de la de la Segunda Guerra Mundial, no, perdón, de de la Vietnam, guerra de Vietnam. de la guerra de Vietnam, que se conocen porque en la infancia eran vecinos. La diferencia está que la familia de Cather, pues bueno, sigue teniendo pasta, etcétera, etcétera, mientras que la familia de Bond se vino a menos, ¿no? Me parece que el padre se suicida o fallece o no sé qué pasa, entonces no puede evitar ir a Vietnam. Y en Vietnam, pues bueno, pues sufre pues, heridas de guerra y ya vuelve, pues como si has visto, nació el 4 de julio, pues bueno, como toda esa gente que aparece, como todos esos veteranos Sí. de la guerra del Vietnam. Lisiado Claro. y perdido. Y los dos son, creo que lo que les une es la pérdida, ¿no? El ser Mm, dos personajes como un poco desahuciados de la sociedad. sí. Son dos personajes desahuciados, pasó mucho con la gente que volvía de Vietnam, porque luego no volvían como héroes, realmente nadie les hacía caso, el mundo había evolucionado sin ellos, encontraron un país diferente, no tenían trabajo. Entonces, ambos dos son como muy desechos de la sociedad, solo que Cutter sobrevive a base de ser un poco gigoló y de estafar a mujeres y engañarlas, ¿no? Y sacarles el dinero. Y Bond sobrevive a base de engañar a todo el mundo en general e intentar que le paguen el alcohol. Bueno, no sé, ahora mismo estoy dudando si no sé si solamente hablan de alcohol durante toda la película o realmente se drogan. Es que no lo recuerdo. Alcohol, sí. Es No sé si en algún fundamentalmente momento alcohol. la pareja de Bond sí que toma pastillas. Vale. Y están, bueno, pues todo el libro con el tema del alcohol. Em, Dijimos de hacer lo de leer el primer párrafo, ¿te Ah, acuerdas? sí. Pero ¿no vas a contar así un poco Bueno, el argumento? bueno, cuéntalo tú, que lo tienes más reciente que yo. Bueno, pues el Bon es un de guerra y Cutter más bien está perdido por otras circunstancias. Él en determinado momento decidió dejar su vida de éxito de hombre de familia y negocios y dejarlo todo y dedicarse a, pues eso, engañar un poco, a vivir de las mujeres. No se sabe, no se llega a saber tampoco la causa que le lleva a esto, que Ujú. se Sí. aburría. Y entonces Bond pues cobra una paga del Estado y vive con una mujer que también está como hastiada de él, de la vida y que cuida al niño, pero más bien eh, vamos, que no le hace mucho caso, que simplemente está viva y mantiene vivo al niño, ¿no? Ujú. Y, y están esperando como un golpe de suerte o algo que les saque de, o no lo están esperando, simplemente de repente pasa algo que creen que es el golpe de suerte que les va a sacar, que eso digamos que es una especie de reflejo del sueño americano. Bueno, eso lo estoy haciendo el argumento. Y entonces al pasar, va por la calle caminando porque se le rompe el coche y ve alguien que tira algo a un contenedor y él piensa que tira un maniquí, ve unas piernas saliendo de... Aquí tenemos una pierna. Ve, esta es una pierna lámpara. Ve unas piernas saliendo del contenedor y,
y no le hacen mucho caso, pero luego se enteran de que ha habido un asesinato y que ha aparecido una mujer muerta en un contenedor y dice, ostras, pues eso es lo que yo vi al asesino. Entonces, a partir de ahí, pues empieza una aventura de tratar de localizar, piensa que el asesino es un gran, pues un rico, ¿no? De comerciante, rico, hombre de negocios, entonces piensan en chantajearle para sacar dinero y para salir de esa situación y se acompañan de la hermana de la víctima, de la chica muerta, No, que es que te has también, pues, adelantado. Te has adelantado. Ah, sí, sí, ¿me he perdón, perdón. adelantado? No, 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 lo has hecho bien. La hermana de la víctima, sí. Sí, la hermana de la víctima que les acompaña en esta aventura y que bueno, pues ya hasta ahí puedo leer. Bueno, sí. Y en realidad, en un momento dado, por una circunstancia que no viene bueno, que vienen al caso en la novela, pero que no vamos a contar, ese vamos a sacarles pasta a este porque estamos convencidos de que es el asesino de la chica esta que apareció en el contenedor, pasa a ser un tema ya de venganza. Vamos a vengarnos de este cabrón porque ha hecho una cosa, bueno, que ocurre en el libro y que si lo decimos ahora, pues fastidiamos un poquito. Aunque solemos hacer todos los spoilers del mundo, bueno, lo vamos a dejar ahí. Vale, léeme el primer párrafo, porfa. Bueno, el primer párrafo, no se me acuerdo cuán largo es, o la primera frase, por ejemplo. Es que No, creo es os recuerdo, creo que era la primera frase, era la primera frase. pero Os recuerdo que esto viene porque Brandon Sanderson, que es un autor de ciencia ficción y de fantasía bastante reconocido, dice que un buen autor o una buena novela, en la primera frase te da muchas pistas de qué va el libro. Si en la primera frase no hay pistas, es muy difícil saber de qué va el libro. no era la primera vez que Richard Bond se afeitaba con una Lady Remington y tampoco esperaba que fuese la última. Bueno, yo cuando leí esta frase, Joana le hice un análisis de la frase que ahora no recuerdo, ¿vale? Pero que evidentemente lo que dice es que este señor, Bond, ¿era Bond? Cater. Cater. Cater eh, suele estar con mujeres, pero no suele estar de manera habitual, porque si estuviera de Ah, no, manera perdón, habitual. es Richard Bond, perdona. Entonces, hemos dicho Entonces todos los nombres estoy al revés. equivocada porque sí, claro, esto es lo que pasa con reseñar un libro que nos hemos leído hace un mes o dos. Sí, pues Cater eso. es el de veterano de guerra y Bond es el protagonista, digamos. Bueno, pues entonces Bond, que es el que decíamos que era un vividor, en esta frase te está diciendo que está con mujeres, pero no está viviendo habitualmente con mujeres, porque entonces las maquinillas de afeitar serían las suyas. Y además espera, o sea, con la mujer con la que está, no es una mujer con la que está habitualmente, porque dice que no es la primera vez que lo hace y espera que no sea la última. O sea, es decir, que este hombre va saltando de mujer en mujer. Luego ya te explica más cosas, ¿no? Pero que a mí me chocó porque realmente en una frase diciéndote poco te dice bastantes cosas del personaje. Y luego Hmm. resulta además que como es una, ¿cómo se llamaba la maquinilla de afeitar? Una, ¿qué? Lady Remington. Una Lady Remington que, ¿qué pasó? ¿Que tú la conocías esa máquina de afeitar o cómo era aquello? No, yo la buscaría. No, Supongo, es que además Remington me sonaba a pistola, no a maquinilla de afeitar, o sea, porque tú me lo leíste y yo no tenía el libro, no sabía de qué iba, no sabía nada ya, y debí buscar Lady Remington y vi que era una maquinilla de afeitar, pues de las típicas ya. que la Remington será para hombres y la Lady Lady Remington Remington, pues para claro. las mujeres se depilen las piernas en la ducha, ¿no? Pero es súper curioso, sí, sí. O sea, y además es que el Se estilo depilen, de. no se afeiten. Afeiten. El estilo del libro es muy. El estilo literario a la hora de escribir, muy americano, muy ¿no? de la tradición esta que empieza con. No sé si empieza, vamos, Carver, Bukowski, toda esta gente que escriben como muy directo, incluso Hemingway, que escriben como muy directo, muy sencillo y muy al grano, ¿no? De lo que quieren contar. Entonces, es todo el libro así. La verdad es que yo me lo leí súper rápido, pues de esos libros que te invita a seguir leyendo y no encuentras, o sea, todo es todo lo que pone, o a mí la sensación que me dio es que todo lo que pone es porque tenía que estar. Había muy pocas cosas que dijeras, esto a lo mejor me lo hubiera evitado, porque si no, no se acaba de entender la evolución de los personajes, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, yo del estilo, o sea, digamos que el libro está narrado por un narrador externo que acompaña todo el rato a Ujú, Bond.
Ujú. al protagonista, que es el protagonista porque le acompaña el narrador y ya está, ¿no? Porque es Sí, en Cater, quien pone el foco todo el rato. sí, perdón, Cater que aparece sí en el momento en el desaparece. que aparece Bond, y todos los demás personajes también, solo están cuando está Bond, cuando están con Bond. Perdón, Y disculpa, que no, que iba a ahondar en eso que estás diciendo, que Cater es como una aparición fantasmal, aparece y desaparece, pero entre medias, entre aparición y aparición, no sabes, hasta si no te lo cuenta él, no sabes dónde ha estado, no sabes qué ha hecho. Aparece y desaparece. El narrador está todo el rato enseñándote dónde está Bond. Sí, eso es, así, es verdad. Mm. Sí, eso es bastante interesante, el tema de analizar qué narrador es el que se utiliza, ¿no? Y por qué entonces te da una información, porque si fuera omnipresente, pues nos iría contando lo que le pasan también a los demás personajes. Es omnipresente, pero solo para Bond, que Ujú. también se le escuchan sus reflexiones internas, pero solo las de él. Y luego también está como narrado, digamos, si se pudiera hablar así en literatura, en tiempo real. Quiere decir Sí, que nos cuenta todo lo que le pasa a Bond. No nos cuenta a lo mejor si va, o a veces a lo mejor yo no me acuerdo, pero si va al baño o no, no lo sé, pero sí, podría ser, ¿no? sí, Si sí lo que lo cuenta, cuenta. ¿no? Cuando está en casa de Kate y de su novia, Sí, sí que cuenta alguna vez que tiene que ir al baño y y saltar cómo por va el encima de baño, de los sí. pañales y no sé qué, porque, bueno, Cater tiene un hijo pequeñito. Sí, Y pues sí nos que lo cuenta cuenta así. todo lo que le pasa, y las únicas cosas que no te cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando duerme o lo que sea, es un cambio de capítulo. O sea, se termina el capítulo, pasa la noche y empieza otra vez el capítulo a la mañana siguiente, ¿no? Y eso también es bastante interesante. Mm. Hay una cosa que me gusta del libro y es que no tiene demasiados personajes, porque no tiene, quiero decir, unos dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve personajes, que no tiene muchos más, pero están muy bien definidos, o sea, muy bien descritos, no físicamente, que también, pero sobre todo en el interior, ¿no? En su interior, en su mente, en su espíritu, en su forma de comportarse, están muy bien descritos, sin caer en el arquetipo. Claro, porque tú dices, mira, una novela sobre el Vietnam. Tienes un vividor que es que se ha cansado de estar en su familia, pues no, como la típica canción de Talking Heads, ¿no? Your beautiful life, your beautiful wife, your beautiful no sé qué. Eh, Se ha cansado de eso y tal. Un tío que viene del Vietnam, un lisiado, no sé cuántas. Una tía que es la novia del lisiado, entregada y no sé qué. La hermana de la víctima. El malo, podrían ser como arquetipos, pero realmente no lo son. O sea, no, o sea, ves las cosas buenas, las malas, los tonos blancos, los negros, los grises, ¿sabes? No caen en el arquetipo. Entonces, a mí cuando alguien sabe, se nota que observa. O sea, Newton Thurman lo que se nota es que observa mucho. Entonces, observa a los personajes, observa a las personas y sabe extraer las cosas. Eso, cuando yo me puse a leer La Regenta para adaptarla y tal, por cierto, he recibido 1 euro de pago de Amazon, con lo cual he vendido un libro. No sé qué libro ni a quién, pero he vendido un libro, es una maravilla. Bueno, Felicidades. gracias. No sé, te invitaré a medio café con el euro que me han pagado. Bueno, Medio pues café para los dos. sí, exacto. Que, pues igual que Leopoldo Alas tenía buen oído. O sea, a mí no me gusta cómo describe las cosas, pero sí es cierto que cuando pone diálogos se nota que escuchaba a la gente y apuntaba cómo hablaban, porque son muy frescos, es una manera muy natural de hablar. Pues con Newton Thorburn lo que me pasa es que los personajes me los creo. O sea, noto que este tío ha estado observando a la gente, cómo se comporta, cómo habla, cómo actúa, porque el lisiado este, por ejemplo, pues es un tío alcohólico, drogadicto probablemente, lisiado, o sea, se le ha ido la pelota, pero no se va al extremo de decir, este está siempre loco, ¿no? Tiene como flashes, ¿no? A veces está cuerdo, es como muy sensato, a veces está, que es realmente como actúan las personas que tienen este tipo de desequilibrios, como Mm. actúas tú, por ejemplo, habitualmente. Yo lo que veo es que este personaje, por ejemplo, es un personaje del que no te puedes fiar, ¿no? Pero por todo eso, ¿no? Que dices, por su trauma, porque no está del todo loco, entonces a veces parece que te puedes fiar, pero luego no te puedes fiar porque de repente le da un aire o de repente te lo encuentras demasiado borracho para lo que habías programado con él y es como imposible fiarse. A mí me parece que son
dos almas perdidas Sí. en el intento de seguir el sueño americano, ¿no? Creo que el sueño americano está muy presente, pero de una manera, digamos, como si a una fotografía le dieras la vuelta, ¿no? Y ¿cómo se llama? El negativo, es como el negativo de la fotografía. Este es el negativo del sueño americano. Uno va a la guerra de Vietnam, es lo que quiere América, ¿no? Que luches por ella, que tal. El otro tiene un negocio, le va bien, tiene una familia y ambos salen escupidos de esa vida, ¿no? Y se Ujú. encuentran con que no son nadie, con que están en la miseria más absoluta, que de vez en cuando consiguen dinero o por la pensión de uno o porque el otro es como un gigoló, ¿no? Entonces de repente está con una que le da pasta y pueden volver a comprar alcohol, que ya es lo único que les importa, el estar suficientemente borrachos para no ver Lo lo que que les pasa, ¿no? Y entonces llega otra vez la promesa de que pueden salir adelante ya también con el revés, ¿no? Con el, pues ya vamos a ser unos timadores, porque es que ¿qué nos queda? Pero lo importante es que consigamos más dinero que nos vamos a gastar en otros 4 días, no vamos a ser de repente, a Cater no le va a crecer un ojo ni una pierna, perdón, sí, a Cater, Bond no va a volver a ser un hombre de negocios exitoso, no quieren eso, quieren ser el negativo de ese mundo, ¿no? Yo creo que ya lo han asumido tanto que es lo que quieren ser, ¿no? No mm. sé si... Sí, es cierto. Y además, todo el mundo realmente asume lo que quiere ser, porque, bueno, Cater tiene una novia que tiene un hijo pequeño que es de Cater y tal. Y es también, pues es igual, porque es una tía inteligente, es una tía preparada, que viene de buena familia, sin embargo, pues vive en unas condiciones muy míseras, se da cuenta de que realmente el unirse a esa persona no le ha hecho ningún bien, pero al final dice, es que esto es lo que voy a hacer, o sea, no voy a luchar contra esto. No se trata la típica novela de voy a luchar contra eso y voy a cambiar mi futuro, ese mensaje tan positivo, ¿no? De tú puedes ser lo que quieras y vas a poder cambiar y hacer lo que quieras ser. No, se trata de nosotros somos esto. Y dentro de esto vamos a ser lo mejor esto que podamos ser, pero no vamos a ser otra cosa. De hecho, si te fijas, hay una contradicción curiosa en Bond, y es que es un tío que ha sido capaz de dejar a su... Creo recordar que tenía hijos o Sí, hijas, un tío que ha sido capaz de dejar a su mujer y a sus hijos o a sus hijas, que vivía bien, que tenía un futuro exitoso, ¿no? Que venía de buena de familia, que estaba en la casta que tenía que estar. Un tío que tiene el valor o las agallas o lo que quieras decir para hacer ese cambio por aburrimiento o por lo que sea, pero que tiene el valor de hacerlo, luego no tiene el valor de decirle a su amigo que lo que están haciendo es una gilipollez. O sea, sí que se lo dice, pero sigue. O sea, dice, a ver, esto no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo, esto no nos puede llevar a ningún sitio bueno, pero voy a seguir. O sea, no tiene el valor de decirle, mira, que no, que me voy, que haz lo que quieras, que me voy. No, al final acaba metido en esa aventura en la que se embarcan los tres, la hermana de la víctima y ellos dos, en una aventura que es que tú estás leyendo el libro y sabes que no pueden ir a ningún sitio, que es imposible que salga bien lo que quieren hacer, pero no tiene el valor de hacerlo. Y a mí es una cosa que me chocaba. Digo, joder, has dejado a tu mujer, has tenido el valor de dejar a tu mujer, pero no tienes el valor de dejar a tu amigo, ¿sabes? mm, Y es muy curioso. Pero es que todos los personajes, a mí, yo soy un tío, o sea, tú te fijas mucho en lo de el estilo y el narrador y tal, y yo me fijo mucho en los personajes, ¿no? En si son, me los creo. Yo me tengo que creer a los personajes. Si no me creo a los personajes, yo no me creo la novela. Incluso al principio, la mujer, bueno, al principio de la novela, eso que hemos leído de la Remington, Bond pues está con una tía a la que ha engañado. Bueno, ha engañado no, sino que simplemente está haciendo de gigoló, se la está tirando o se la está tirando ella a él, o se lo está tirando ella a él y le acaba fastidiando, o sea, le acaba jodiendo la pasta. Claro, incluso el personaje ese de profesora, ¿no? Como también frustrada, harta de todo, no sé qué, pues es como está muy bien hecho. O sea, dices, claro, dices que somos, ese tipo de personajes somos muchas personas. Es decir, pues que se va con él, pues porque es que dice, ¿qué tengo mejor en la vida? ¿Qué más me da? ¿Que me jode la pasta? Pues bueno, ¿y qué? ya, sí. ¿Sabes? ¿Sabes? Es como muy, sí, está muy bien. Es una novela que en los personajes están muy bien hechos. Están muy bien hechos. Luego la historia, bueno, no la vamos a contar. Te puede gustar, no te puede gustar, te la puedes creer o no. Pero los personajes están muy bien hechos.
Es que yo creo que la historia, que es eso, la historia del intento de estafar, de estafar, ¿no? Porque al final, bueno, al final sí se sabe si el señor ese, el, el empresario es el asesino, ¿no? Al final te enteras, pero no es tanto eso, sino que a través de eso puedes ver a esos personajes. O sea, creo que la historia es encontrar una historia en la que esos personajes se muevan y demuestren todo lo ellos que pueden llegar a ser. Y cuando dices cuando decías antes que lo que hacen es les hace ser más ellos, ¿no? Más ellos, más perdedores. O sea, todo lo que hacen lo hacen para ser como ser ese revés Sí, de la promesa, ¿no? De la promesa incumplida de América y de Europa. He estado leyendo lo que es el sueño americano, digo, es que esto es lo que vivimos todos, ¿no? El pensando que cuando seas mayor vas a tener esto y lo otro, como si tener fuera algo importante, ¿no? Como si lo importante fuera tener y no ser o algo así, ¿no? ujú. Y bueno, la verdad es que es verdad también lo que decías, que se lee súper bien, que te apetece continuar. Yo, cuando has dicho al principio que era una novela de culto, muchas veces cuando hablamos del término, o cuando yo escucho el término novela de culto, yo no sé si te pasa a ti, cuando yo escucho el término novela de culto, pienso en una novela y digo, esto es un peñazo, ¿vale? Es un puto peñazo que cuatro tíos ¿cómo se dice? Por epatar un poco, dicen, "Buah, esto es la leche y tal", y luego la lees y dices, pero que... No, no, pero es que en este caso yo entiendo que la gente que estaba viviendo los 70, claro, nosotros los 70 nos pilló en la infancia. Tú y yo, bueno, tú eres más joven que yo, pero bueno, los 70 nos pilló en la infancia. Pero yo entiendo que la gente que vivió en los 70, que es donde se está ambientada, en la época en la que está ambientada esta novela, eh, claro, es eso, estamos en una época, en los 70 venimos de las guerras, estas de Vietnam, etcétera, Corea, Vietnam, tal, crisis económica brutal, el verano del amor ha desaparecido, en fin, todo eso, claro, son personajes que yo creo que es que la gente que lee estas novelas, claro, los reconoce. O sea, es que esto es lo que había. O sea, éramos todos perdedores, nos habían engañado, estábamos muertos de hambre, drogados, alcoholizados, y no teníamos ningún sitio al donde ir, ninguna escapatoria, no había alternativas a seguir siendo lo que éramos. Es que me ha gustado Mm, mucho la frase esa de ser más ellos. O sea, realmente lo único que pueden aspirar es a ser más lo que son, no pueden aspirar a otra cosa, no van no. a cambiar nada. Y en ese sentido, a mí es una novela que me recomendaron y la verdad es que me ha gustado mucho. Y luego, aparte, ¿qué editorial es? Al margen. Al margen. Está muy bien editado, o sea, a mí me gustó mucho. Aquí pone Sajalín Editores, pero abajo pone al margen, no sé si es... Y luego la película yo no la he visto, lo que pasa que sí que, como no estamos contando, yo creo que es la primera vez que estamos hablando de un libro haciendo muy pocos spoilers. Sí, Eh, sí, porque es que el final es muy que si lo cuentas haces spoiler, ¿no? sí. Y realmente lo bueno es que sin ese final, o sea, es curioso, porque ese final es como que le da sentido a todo, pero a la vez si quitas el final o si pasa otra cosa en el final, sigue siendo lo mismo, ¿no? Ujú. Sí, porque al final, sí, Pero eso sí, es muy interesante lo que estás diciendo. Yo creo que es un análisis muy certero porque realmente es un poquito el colofón de lo que estamos diciendo. O sea, da igual lo que hagan. No pueden ser otra cosa más que lo que son. Con lo cual, en la película, perdón, en el libro hay ese final, pero que si hubiera escrito otro final, seguirían siendo lo mismo. No hubieran ido a otro sitio diferente a donde van con ese final. No habrían podido hacer otra cosa. Entonces, es el colofón, es un comentario muy inteligente porque realmente sí, es el colofón, o sea, da igual el final. El final es uno y está bien, y bueno, está bien o no está mal. Pero cualquier otro final hubiera valido porque no hubieran ido más lejos de lo que son. O sea, esos tendremos que personajes ver no la pueden ir a más película allá. para ver otro final No, y no sé para si ver si cambian. los actores, por cierto que no he dicho libro de culto, sino película de culto. Ah, vale, perdón. El libro, sí, es su obra maestra. Ah, es su obra maestra, sí. Sí, Desde luego está muy bien escrito. Es esos libros que sí. yo recomendaría leer. Hay una serie de libros que dicen, mira, con estos libros es muy difícil fallar. Pues este es uno de esos libros en los que es difícil fallar.
Sí, porque tiene está muy bien trescientas escrito. ochenta y seis páginas que se leen estupendamente Mm. y que te hacen pasar. Que tú lo comparaste con Tarantino, ¿no? Un Sí, poco. es un Tarantino, pero el Tarantino del principio, ya cuando se, o sea, pues más del Tarantino de Reservoir Dogs, de esas películas, no tanto de todas estas de Kill Bill, Bastardos, no sé qué, ya no, es más del principio, es muy Tarantino. Es muy Yo Tarantino. cuando lo estaba leyendo, estaba viendo la serie Fargo y lo comparaba más con Fargo, ¿no? Que en Fargo siempre hay como personajes que no son delincuentes que se meten a No, delincuentes y delincuente. y les sale el tiro por la culata. Lo que Y pasa esto también lo veo muy así. que quizá Fargo tiene un punto de humor surrealista y absurdo que a esta novela le falta. Esta novela no Sí, tiene ese punto de humor, o sea, es una sí. novela sin ese humor. Pero sí, pues son personajes de ese estilo, del estilo de los que podrían salir en Fargo. Mm. Se me ha ido, te iba a decir algo. Se me ha ido. No sé qué te iba a decir. Que también puede ser película, pues como la de French Connection, estas películas de los 70 que se hacían, bueno, pues un poco sobre la marcha, sin mucho medio, ¿no? También podría ser. En fin, bueno, es muy cinematográfica, la verdad. Mm. Mm. Y me ha gustado mucho, la verdad. ¿Para qué te voy a decir otra Sí, cosa? yo la recomendamos, la La recomendamos. recomendamos. Le ponemos estrellitas, de 5 estrellitas, para que lo leáis. Ujú. Bueno, Fernando, te quería preguntar antes que era algo de los anales. ¿Mm? No sé si tiene que ver con la fisonomía o No, cuéntanoslo. no, no tiene que ver con la anatomía, tiene que ver con la historia. Ajá. Te voy a traer el libro, no tiene autor como tal, ¿vale? Se llaman Los Anales del Indio, o lo han llamado así, Los Anales del Indio, joe, Chimichuche, Chimumoche, eso, Anales del Y eso Indio. tampoco, eso me suena a Chimamanda. Hay una autora, ahora no recuerdo dónde es, feminista, Chimamanda. Bueno, Pues no, no tampoco sé, sé su apellido. indio se refiere a indio de América del Sur, indio Ajá. de la zona de Amazonas, ¿no? Chimumoche, vale. Bueno, me voy a Mucho. poner un poquito didáctico, me lo vas a perdonar. Los imperios está demostrado históricamente que duran 100 años, más o menos, entre 80 a 120 años. Eh, Napoleón, bueno, el Imperio Español, descubrimos América en 1492 y realmente empieza su decaimiento con Felipe II, más o menos 100 años después. Eh, Napoleón es derrotado en torno al principio del siglo XIX, 1808 en España, un poquito más tarde en el resto de Europa, y empieza el Imperio Británico, que empieza desde el principio del siglo XIX y hasta cuándo dura, hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial ya empieza el decaimiento y de hecho, bueno, ahora los ingleses son lo que son y están como están. En ese momento, ¿quién toma el relevo? Estados Unidos. Sobre todo a partir de 1945, que realmente la Segunda Guerra Mundial se gana gracias a Estados Unidos. ¿Hasta cuándo están durando? Hasta ahora, más o menos, ¿no? Ya tenían un presidente un poco débil, las alternativas no es que sean mucho mejores. Entonces, está demostrado históricamente que un imperio dura en torno a 100 años y que a partir de ahí ya solo cabe decaer. Que tú puedes alargar ese decaimiento, pero no hay otra solución. ¿Cuál es el imperio que viviremos nosotros cuando seamos más mayores y sobre todo nuestros hijos? El imperio chino. O sea, China va a ser la potencia mundial y es donde van a vivir tus hijos y mis hijas. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar después? Pues no lo sé, pero nuestros nietos probablemente vean otro imperio distinto. Bueno, dicho esto, que no sé por qué lo he dicho, continúo. La historia de este libro, de los anales del indio Chimuchomoche, eh, ocurre en 1690. En 1690, quien gobernaba en España era Carlos II de España, que era el último de los Austrias, ¿no? Que era hijo de Felipe IV y que era este rey al que, bueno, hay una película, ¿no? Que es, no recuerdo cómo le llaman, el hechizado. Bueno, a él le decían el hechizado, ¿no? Porque tenía un estado físico como muy extraño por el tema este de la consanguineidad de los Austrias y tal. Y se hizo una película, no me acuerdo, que estaba basada en un libro, es que no me acuerdo, luego lo pondré. Bueno, em, que curiosamente, bueno, era infértil, por eso luego hubo la guerra de sucesión y llegaron los Borbones.
Realmente esto que te he contado de los imperios, siempre se ha dicho que con Carlos II comenzó la decadencia española, lo cual no es cierto, porque Carlos II, pese a su aspecto débil eh, y su incapacidad para tener hijos, realmente fue un buen gobernante, respetó a todos los territorios, en general en Cataluña, por ejemplo, lo consideran un buen gobernante para los catalanes porque no tuvieron problemas con él. Logró recuperar la economía del reino, ¿vale? Que los ingresos aumentaran, que los gastos disminuyeran, pues eso, que no, que el presupuesto se estuviera equilibrado e hizo una serie de reformas para modificar la economía y modernizarla. Y de hecho, mantuvo las posesiones que heredó. Donde realmente se fueron a tomar por saco todas las posesiones españolas y la economía española fue a partir de los Borbones, ¿no? De que llegaron de Francia y lo que hicieron fue esquilmar el reino español. Bueno, esto es para situarte donde está. Sin embargo, era un tío que estaba muy presionado. Carlos II de España estaba muy presionado por todas partes. Y él, pues, era incapaz de tener hijos. Estamos en 1690. Me parece que él muere en 1700, ¿vale? Le quedan 10 años de vida en ese momento. En ese momento llega a la corte un señor que se llama... ¿me estás escuchando, Ana? Sí, vale, es que como no Sí, dices ni claro, palabra... Ah, vale, claro, como no tienes claro. ni nada. Digo, es que no te veo, estoy leyendo las Ah, notas vale, vale, y estoy no te aquí, veo. estoy aquí. Vale. Bueno, pues en ese momento, en 1690, cuando él tiene aproximadamente 29 años, me refiero a a Carlos II, llega a la corte de Madrid Martín López de Arriortúa, ¿vale? Que es un marinero que aparece, pues eso, en la corte de Madrid, con un libro bajo el brazo, que dice que tiene que entregar al rey y que solo lo puede leer el rey. Entonces no hace más que rondar por la corte, pues imagino que intentando pues que la gente más cercana al rey le permitiera acudir pues a una audiencia, sobornando a quien tenga que sobornar. Bueno, está un tiempo allí hasta que lo consigue. Y entonces cuando lo consigue, le entrega un libro que dice que él trae de una tribu de los indios, lo voy a tener que leer otra vez, los indios chimimuches pues de la zona del Amazonas, que le interesa mucho a él. Entonces le cuenta que una nao comercial que hacía el trayecto entre Huelva y las colonias para traer oro, llevar cosas, que era la nao Santa Ana, su capitán, que no sé el nombre, bueno, pues no pueden partir de Huelva, pues porque hay mal tiempo en el Atlántico, entonces están esperando el momento propicio para salir. Mientras tanto, el capitán de Sanao tiene amores con una prostituta árabe pelirroja, ¿no? Y se enamora profundamente de esa mujer. Ujú. Y como la mujer pues lo engatusa, le dice que antes de partir que por favor haga algo para recordarla para siempre. Y lo que hace él es pedirle a la tripulación, ya que no pueden salir al mar, que pinte los mástiles de rojo por el pelo de la mujer. La tripulación empieza a decir que eso no puede ser, que van a salir al mar y los corsarios los van a ver a distancia porque van a llevar mástiles rojos, que además que lo está haciendo por una mujer y eso va a traerles problemas, con lo cual la tripulación se amotina y se va. Y se queda sin tripulación este capitán y contrata a una tripulación nueva para partir una vez ya pintados los mástiles de rojo. Entre ellos contrata a quien te he dicho, a Martín López de Arriortúa. Ujú. Vale. La nave zarpa, se acerca al Caribe y en el Caribe los empiezan a perseguir corsarios ingleses. Entonces empiezan a huir porque efectivamente los habían visto a distancia porque tenían los mástiles rojos. En la nave empieza a huir de ellos y se acerca una tormenta. El capitán de la nave dice que entre ir contra la tormenta y tener una posibilidad de sobrevivir o esperar que los capturen los corsarios y no tener ninguna posibilidad de sobrevivir, prefiere ir contra la tormenta, van contra la tormenta hunde el barco, mueren todos menos Martín López de Arriortúa, que se salva porque se amarra a uno de los mástiles rojos y flota. Ujú. Qué Eh, bonito, qué imagen, ¿no? ¿eh? Qué Vaga. bonito, qué imagen. Sí, 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 es verdad. Es como si fueran los pelos ¿sabes que la expresión salvarse por los pelos viene de ahí? No sé si lo Ah, sabrías. sí, ¿No lo de sabes? cuando ese hombre se salvó. No, no. Viene de los marineros. Los marineros, de Ajá. hecho, hubo motines cuando, no sé en qué Ah, que se época, dejaban el pelo largo para que claro, les pudieran sacar del agua. claro, porque el pelo flota, bueno, tú tienes el pelo largo y lo sabes, flota en Sí. el agua
con lo cual si caían al agua les podían coger de los pelos, los podían salvar por los pelos. Bueno, pues es una cosa parecida, lo que pasa que con un mástil rojo, ¿no? Que es un pelo rojo de la señora esta. Em, Se hunde el barco, él se amarra a un mástil, el mástil flota, bueno, pues pasa muchos días en el mar, empieza a tener fiebres, delirios, no sé qué, por deshidratación y siente que lo rescatan. Entonces, cuando se despierta, se encuentra en medio de la selva em, con una tribu de indígenas, todo, pues bueno, desnudos, bueno, lo típico, ¿no? Típico indio, sudamericano, pero se encuentra con que hablan es un español, hablan español, pero hablan un español muy raro, como yo cuando he leído la descripción es como las personas que son sordas y hablan, que al no oírse hablan un lenguaje muy extraño, ¿no? O sea, se les entiende, pero hablan muy raro, pues él ve que toda esa tribu habla español, pero habla un español súper extraño. Eh, entonces, poco a poco va descubriendo el porqué, ¿no? Este señor bueno, está allí con ellos y descubre que esta gente toma muchas semillas y bayas y hojas, ¿no? Y va apuntando no porque no tiene para escribir, sino que va memorizando lo que van recogiendo y a veces va con ellos y va recogiendo bayas y va recogiendo semillas y va recogiendo hojas y se las va guardando en un zurrón. Porque descubre que hay ciertas semillas que los ponen eufóricos, hay ciertas semillas que les dan vigor sexual, hay ciertas semillas eh, que los adormecen. Entonces él más o menos se va memorizando y va guardando semillas para cuando vuelva a España por si un día logra salir de allí. Y a la vez va descubriendo un poquito la geografía que hay alrededor del poblado en el que están. Bueno, un día, una noche, estos indios le enseñan un libro para que él se los lea a ellos, ¿vale? No para que ellos eh, Ujú. se lo lean a él, sino para que él se lo lea a ellos. Y él descubre que es un libro que está escrito en español, que por eso saben español, porque la gente les ha leído ese libro en español. Ujú. Ese libro está escrito por un señor que se llama es un fraile que se llama Fray Guzmán de Camas, y por lo que cuenta en el libro, más o menos sospecha que es unos 200 años, perdón, euros no, 200 años antes de cuando él ha estado allí. Él está allí pues en torno a 1688 por ahí, ¿no? Pues en torno a 1588. Em, entonces, en el libro es un diario de este fraile que pues narra pues, su viaje desde España en el barco, que el barco naufraga, que acaba con estos indios y que les empieza a contar como pues, la vida de Cristo y, y también la historia de España, ¿no? La historia de España hasta ese momento, hace 200 años. Entonces, les cuenta lo que pone allí, que es lo mismo que les habían leído 200 años antes, y en un momento dado, pues pasa a la página y descubre que hay otro tipo de letra, que es de otra persona. Entonces empieza a leer, pues, que otro señor cuenta, que ha llegado también ahí, pues 100 años más tarde, y los indios le piden que le cuenten lo que ha pasado desde el momento anterior. Es como si contaran la historia de España, ¿no? Ujú. Según los que fueran naufragando por allí. Entonces, la otra persona, pues escribe, que no sé el nombre, escribe lo que había pasado después de lo que había contado el fraile. Y así pasan dos o tres personas más que van contando todo lo que ocurre entre más o menos 1580 y 1680 y tantos, que está esta persona allí, que está Martín López de Arriortúa con estos indios, ¿no? Y le piden a él que escriba lo que ha pasado desde la última referencia que tienen. Ellos quieren conocer lo que ha pasado en el mundo desde lo último que ha pasado. Y él, pues bueno, se lo escribe, se lo lee, se lo cuenta y lo escribe también, le facilitan una pluma allí y tinta de algún animal o de alguna planta y escribe de una manera rudimentaria y como puede, pues lo que ha ocurrido en los últimos años y cómo se acuerda, ¿no? Vale. Entonces, él dice, bueno, pues, ¿qué ha pasado con toda esta gente? O sea, el fraile este y todos los que vinieron después, ¿dónde están? Entonces les pregunta y no, le dan respuestas vagas, no, tal, no sé qué. Y empieza a sospechar que a lo mejor lo que ocurre es que una vez que los indios estos han logrado lo que quieren de estas personas, los matan, ¿vale? Y empieza a asustarse. Entonces, una noche, los indios pues entran se toman unas bayas o lo que sea, entran en un estado de trance y ya no es que le pidan que les lea el libro, sino que ellos le empiezan a contar historias sobre lo que está ocurriendo en España. Y él se sorprende porque le están contando cosas
que eran una novedad cuando él salió de Huelva. O sea, eran cosas que estaban ocurriendo en ese momento, que es imposible que ellos las sepan porque estaban ocurriendo cuando él salió partió, ¿no? Cuando él se hizo a la mar. Y se la están contando los indios y le empiezan a contar cosas más adelantes en el tiempo, ¿no? Entonces están diciendo que, por ejemplo, el jefe de la tribu que tiene el dominio sobre todas las tierras del mar, que se refieren al rey de España, eh, podrá enfrentarse a sus enemigos siempre que tome la valla del árbol de no sé qué, pero que estos indios, los indios chimimuches, no están dispuestos a dársela si no es a cambio de no sé qué. Bueno, empiezan a contarle una historia, todo esto drogado. Los indios están drogados y empiezan a hablar, y el otro, en un español rudimentario, el otro va tomando nota de todo lo que dicen, y lo que se da cuenta es que a lo mejor en ese momento lo van a matar a él. Y se asusta. Ujú. Entonces, cuando lo ve que ya están como en el bajón de la droga, que están como medio dormidos, coge el libro, coge todas las vallas que había recolectado y como más o menos sabía la orografía de la zona porque había ido a recolectar hojas con ellos, huye. Empieza a huir por la selva y se pierde. Claro, porque no ve la luz del sol, no sabe si se va hacia el este, hacia el oeste, hacia dónde va. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que empieza a pasar hambre y no le queda otro remedio más que sobrevivir con las propias vallas que llevaba en el zurrón, de tal manera que acaba comiéndose todas, o sea, sobrevive porque va entre eufórico, empalmado y drogado todo el día y acaba saliendo de la selva, pero se queda sin ninguna de las vallas, con el libro, pero sin ninguna de las vallas. Al final lo rescatan, llega a un camino, pues un tiempo más tarde lo rescatan unos soldados y regresa a España. Entonces, se planta ante la corte del rey Carlos II para decirle que esos indios que sabían lo que estaba ocurriendo en España, pese a estar a miles de leguas, eh, le habían dicho que si el rey español y sus soldados tomaban las vallas del árbol no sé qué, podrían no solo mantener las Ganar. tierras, ¿no? Sino incrementar su patrimonio y su imperio. Pero que claro, que esas vallas, él que las traía para dárselas al rey, se las había comido. ¿No? Para salir de la selva no le había quedado otro remedio más que comérselas. Con lo cual, lo que le pide el rey es dinero para flotar un barco, una tripulación, para ir de nuevo allí y recolectar todas esas vallas. Y evidentemente el rey Carlos II, que en ese momento estaba en una situación, pues eso, bueno, de conflicto, ¿no? Vulnerable. Perdón, Vulnerable. vulnerable, pues decide darle ese dinero para que vaya, pese a la oposición de mucha de la corte, decide darle ese dinero a Martín López de Riortúa para que vaya a recolectar esas vallas que evidentemente, en vez de ir hacia Huelva, Martín López de Riortúa desapareció, pues fue hacia donde fuera, no sé hacia dónde, pero desde luego no fue hacia Huelva. Y, eh, y desapareció con el dinero, pero el libro se quedó en la corte y de hecho está iba a decir en la Audiencia Nacional, pero no es la Audiencia Nacional, en la Biblioteca Nacional. Es un libro que está en la Biblioteca Nacional, lo que pasa que está en muy mal estado y no se expone al público, ¿no? Entonces, pues eso, le sacó los cuartos a Carlos II y desapareció, ¿no? Se inventó todo un libro, se inventó toda una historia, inventó todo un libro de anales para convencer a Carlos II de que unos indios, unos supuestos indios de América, tenían una valla que iba a facilitar, pues eso, ¿no? Que volviera a ser un imperio, ¿no? Que fuera a recuperar el imperio de sus ancestros, ¿no? Por parte de Carlos II. Y curiosamente, año más tarde, el embajador de España ante el imperio, al Sacro Imperio Germánico, en 1705, cuenta en una carta a la corte que, estando él, pues, de embajador allí en Viena, ante José I, que era el emperador del Sacro Imperio Germánico, apareció un español que decía que había naufragado frente a las costas de Groenlandia y que pues, los inuís o no sé quién, ¿no? Los esquimales le habían enseñado eh, el hígado de un animal que comiéndolo se recuperaba el vigor, las fuerzas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que quería pedir dinero a este embajador, o sea, perdón, a este emperador José I para sacar un dinero para hacer una expedición a Groenlandia para buscar ese animal. Lo que pasa es que los alemanes fueron más espabilados que nosotros y
y lo mandaron a la calle con cajas, ¿cómo se llama? Cajas destempladas, Sí. ¿no? Y eso es lo que pasó. Y esa es la historia que te puedo contar de Jolines. ese libro de los anales de los indios Me dan ganas chiminuches. de comentar, pero se nos está acabando Venga, tienes 1 minuto 18, va, tiempo. comenta. No, que yo me he creído todo. Me O cago que te vas a sea, creer todo, es que verdad. tiene como dos... No, quiero decir que me he creído que le pasó toda esa historia y no que se inventó el libro. Pues ¿Sabes? Que para mí es un final abierto. ¿Realmente él se lo inventó todo tal? ¿O realmente le pasó, pero luego era una tontería volver allí, era imposible volver y simplemente quería dinero porque ya había hecho suficiente por la Gran España, ¿sabes? claro. Puede ser cualquier cosa. Habrá que buscar a Martín López de Riortúa. Habrá que buscar sus historias. Hay una cosa, Ana, que no hemos dicho en la presentación, que va a ser sorpresa, porque la metemos aquí como quien no, como quien no dice nada, que es que nos hemos inventado una nueva sección de reseñas, como no, pues solo sabemos hacer reseñas, que se llama la Libropedia Inventada. ¿Y en qué consiste la Libropedia Inventada? La Libropedia Inventada consiste en que yo te voy a mostrar un libro, la portada de un libro que no has leído, o bueno, o en otros programas me lo harás tú a mí, y tienes 3 minutos, como mucho, para contarme de qué va el libro, ¿vale? Tú no sabes lo que te voy a enseñar, no sabes de qué libro es, y ya está. ¿Estás dispuestas a este juego literario? Estoy dispuesta, pero no sé si preparada, a ver si soy capaz de inventar Vale. algo. Espera, voy a poner un cronómetro para que no se me pase, Vale, que voy a no, que no apuntar el es... título del libro que me vas a decir para... No, te lo voy a mostrar, ¿vale? Ah, ¿y si sale al revés? Bueno, pues te lees al revés, que estás Vale. perfectamente capacitada para hacerlo. Vale, Cabrón. venga, vale, le doy, iniciar, 3 minutos. No sé si lo ves bien. Simenón, el gran... El Ah, Simenón es el autor. autor George Simenon, el libro se Ay, llama El Gran ayer Bob. estuve viendo ese libro y ese autor en una especie de librería ¿Este libro? virtual. ¿Este libro concretamente? ¿El Gran Bob? Sí, ¿Sí? ¿En sí, ese serio? y otros, sí. Anda. Bueno, pues el Gran Bob es el libro machista por autonomasia. Ah, Es un libro dedicado al pene de Simenón, perdón, pero lo hablamos en plan orgánico, es una parte del cuerpo, no vamos a sí, hablar claro. de nada así. Simenón, pues no le conozco mucho, no lo he leído ni nada, pero escribió muchos otros libros que ayer por casualidad estuve viendo también en esa biblioteca virtual. Y, y notaba que su testosterona y su hombría, ¿no? Pues marcaba mucho la temática de sus libros y su forma de escribir y todo. Entonces, hizo una cosa que es curiosa porque se la hacíamos en improvisación teatral para sacar esos temas de los que no quieres hablar, de que no quieres que te salgan historias de esas, hacíamos una lluvia de ideas, de palabras, una especie de palabras encadenadas, una palabra sugería otra para sacar fuera todos esos temas, todo lo que era sexo, sangre, todo eso que dices, no, esto no es la temática de nuestras historias, ¿no? Queremos ahondar un poco más. Pues esto es lo que hizo Simenón y dijo, voy a escribir un libro exclusivamente sobre mi pene para que él ya se sienta como que le he hecho todo el caso suficiente y, y pues ya pueda yo escribir sobre cosas más interesantes que no sean sobre la testosterona, el machismo, tal. Entonces, el libro realmente está, o sea, la historia es muy interesante porque es como antes lo que hablábamos antes en Cateribón, de Ujú. que el narrador acompañaba a Bon, pues aquí el narrador acompaña el pene de... No es el pene que podría ser, pero sería como, sería como más humorístico y él no quería hacer un libro de humor, Simenon no es un autor de humor No. y gracias porque no tengo ni idea. Y entonces hizo un libro como que el narrador acompaña al pene de Simenon, que él desde pequeño lo llamaba, bueno, desde pequeño no, desde que el pene creció, ¿no? Cuando Desde ya que tuvo él, erecciones. sí, lo llamó el Gran Bob, de estos juegos con los amigos que le pones nombres a tus partes de sexuales, y lo llamó el Gran Bob. Entonces hizo un acompañamiento, entonces contaba pues cómo el Gran Bob mandaba sobre Simenón. Y este, pues, es por eso es el libro machista por autonomasia, pero además es un libro machista deseado como tal.
Y os lo recomiendo muchísimo, es muy interesante, divertido, aunque no lo pretende, y ya está. Muy bien, 3 minutos justos. Increíble. Perfecto. Además de lo has clavado, va exactamente de eso, ¿eh? Porque... Luego lo miras. Muy bien, me ha encantado, ¿eh? Me ha gustado mucho. Por cierto, tú a tu, Es como lo llames inevitable, tú, ¿ves? Ha pasado justo lo que pretendía evitar, ¿no? Lo que pretendíamos evitar en ese juego de impro y pretendía evitar Simenón era hablar de temas sexuales. Mi primera reseña de la Libropedia es sobre un pene. que digo que tú a tu, no sé cómo lo llamas, a tu, cómo lo llames. Pues la verdad es que no tiene No nombre. tiene nombre. No, No. el mío tampoco. Y como segunda entrega de nuestras reseñas de cabecera, nosotros tenemos una tradición que es que las secciones las inauguran amigos. La sección del libro de cabecera, la reseña de cabecera, la inauguró Fulgencio Susano, y ahora continuamos en la segunda entrega con... Ángeles Mora con el libro victoriano de la sangre, que además le agradecemos muchísimo a Ángeles Mora porque ha acompañado la reseña de cabecera, pues tiene que ver con la cabecera de la cama, ¿no? Y su cama tiene es una cama un poco victoriana, entonces ha Ujú. decidido acompañarlo con un libro que vaya bien con yo no sé lo que pasa en su cama. No tengo ni idea de lo que Hombre, pasa en la cama de Ángeles Mora, pero se ve que pasan cosas interesantes. muy bien, pues vamos a escucharla. Y por cierto, si os animáis a mandarnos alguna reseña, contactar con nosotros y os decimos cómo nos la podéis mandar. Eso, si a alguien le apetece hacer una reseña de cabecera, estamos abiertos. Hola, soy Ángeles Mora Álvarez y estoy en Cierra el libro al salir porque me han pedido una reseña de cabecera. Entonces, como reseñar se me da de aquella manera, he elegido un libro para hablaros de él porque es un libro raro. Ahora vamos a saber por qué. Se llama Libro Victoriano de la Sangre. ¿Veis? No sé si se verá bien con la luz. Mm, Digo que es un libro raro, es una edición de la editorial La Felguera y es una edición facsímil. Es algo que ahora nos parece muy moderno, pero que ya los victorianos manejaban. Es un libro de ilustraciones, más que un libro, es un álbum de... Ahí, vamos a ver. Es un libro de lo que hoy llamamos scrapbooking, ¿vale? Son recortes pegados y tiene entre los recortes de los grabados de la época, no sé si se ve bien, tiene muchísimas anotaciones. Entonces, básicamente, el libro es eso, es una colección de láminas de scrapbooking y las anotaciones que hizo su autor son citas de la Biblia y, y de la obra de... Ay, Dios mío, espera. De la obra de William Blake, ¿vale? ¿Por qué digo que es raro? Voy a coger las chuletas, que es para los nombres. Hubo un autor que nació en 1903 y murió en 1966, que se llama Evelyn Waugh. Y él escribía y además a partir de 1919 se puso de coleccionista, ¿vale? Y entonces hizo una colección grande de libros raros. Al morir en 1919, la viuda vendió toda su colección y se la compró la Universidad de Texas. Y allí está, entre estos, por lo visto, la joyita gorda del libro era este. Vamos, se puede visitar, es visitable y se puede ver, por lo visto, en la Universidad de Texas. ¿Qué os cuento? Las láminas son súper oscuras.
como puede verse, tiene mucho... El libro en realidad lo hizo un padre como regalo para su hija, que ya veis qué alegría le dio a las chiquillas. O eso pensé yo la primera vez que oí hablar. Pero no era una niña, ¿no? Se lo hace a su hija como regalo de boda. De hecho, el libro entre los descendientes de ese hombre no es conocido como el libro victoriano de la sangre. Le decían el regalo de Amy, simplemente, el regalo de Amy. El autor se llama John Bingley Garland. Y le gustaba mucho eso, en la obra literaria de William Blake. Entonces la simbología es tan oscura porque William Blake tiene tiro de chuleta, ¿eh? Está llena de significados ocultos, referencias esotéricas y símbolos herméticos. Entonces de ahí es esa oscuridad. Después tiene ¡Uy, qué lío! Él en las láminas, eso que veis rojo, es tinta que él puso encima. Entonces son esos goterones, están presentes en todas las láminas. En todas las láminas están esos goterones rojos. Porque es como una batalla espiritual, ¿no? Y habla de la redención de la sangre. Y por eso. La serpiente es un símbolo que está en casi todas las láminas también. Y la curiosidad, a ver si soy capaz de ver. Los goterones rojos están en lo bueno, digamos, ¿vale? En la simbología positiva de redención, de resurrección. Y la serpiente, no sé si lo podéis ver por aquí, la serpiente tiene las gotas, pero en tinta negra, porque es como el simbolismo de lo negativo, ¿no? Del veneno de la serpiente. Y Blake también usaba la serpiente como símbolo de muchísimas cosas, tanto de nacimiento como de guardián, la fuerza interior, la resurrección, la destrucción, hasta la rebelión contra la tiranía, ¿no? Era un símbolo perpetuo. Así que, no sé ya, ¿qué más contaros? Para terminar, voy a leer, acabo de perder, soy un desastre, como veis, por eso no hago reseña. Esto está quedando así que ni en postproducción se va a poder arreglar. Pero bueno, voy a leer un trocito para que veáis en el tono, porque la edición está la lámina y ahora está aquí escrito todo lo que tienen lo que está escrito en la misma imagen, ¿no? Con una letra muy pequeñita. De hecho, hay trozos en los que aparece entre paréntesis y pone ilegible, ¿no? Porque obviamente... Entonces, bueno, voy a leer un trocito para que veáis el tono. La oscura noche de invierno y el día tormentoso, cada cual tenía lo suyo. Canto de musas, sabia crónica de la historia, ciencia severa o palabra de la Sagrada Escritura, anunciando inmortalidad y alegría a los espíritus congregados de los justos tras la imperfección y la penuria. ¿Veis? El tono es ideal para un regalo de boda, pero bueno. Y ya como más misterio al asunto, resulta que cuando los estudiosos se han puesto a ver de la Universidad de Texas, se han puesto a recopilar y a estudiar y eso, han visto que por la numeración y el orden de las láminas falta una. Y esa no se sabe dónde está. Así que es un misterio más para esta rareza que es el libro victoriano de la sangre. Adiós.
Fernando, que se nos ha olvidado hablar de las lápidas. Se nos ha olvidado, mira, las voy a poner, venga, son 2 lápidas, te cuento yo la mía, ¿vale? Vale. Eh, esta que pongo ahora, que se ve, eh, pues yo recuerdo cuando yo tenía 20 años, un amigo mío decía que en el cementerio de Calatayud había una lápida que decía que la niña había muerto por estudiar demasiado, ¿no? Que su afición al estudio la había llevado a la muerte. Y yo nunca me lo creí. Yo digo, esto es una vacilada de mi amigo. Total, que el otro día fuimos al cementerio, fui al cementerio con mis hijas y entonces nos fuimos a la parte más antigua porque que querían buscar lo que hemos hecho todos, creo, ¿no? Buscar cuál es la tumba más antigua que encuentras. En concreto, mi Ujú. hija quería ver si había alguna del principio del siglo XIX porque es lo que está estudiando ahora en historia en el bachiller. Y yo les había contado esa historia diciendo que era mentira, que no era verdad. Y entonces de repente mi hija dijo, pero si está aquí, pero si es verdad. Entonces es esta lápida que dice lo de su... a ver, espera, que la tengo, es que no la veo, la tengo que ver para poder leer exactamente lo que pone. Y entonces eso me ha llevado también a una discusión gramatical sobre la lápida, sobre la frase, porque en la frase dice su constante aplicación al estudio abreviaron sus días. Claro, eh, tal como está mal escrita, Mm, porque su aplicación es singular, el verbo está en plural, y además hay una coma sí. que separa el sujeto del verbo. La alternativa es que la frase esté al contrario, es decir, que abreviaron o sea, sus días abreviaron su constante aplicación al estudio, es decir, como vivió poco, su constante aplicación al estudio se vio reducida. Pero en ese caso lo que estaría mal también es la coma, porque no puedes separar por coma el objeto directo del verbo, aunque esté desordenada la frase, aunque primero se ponga el objeto directo, como sería en este caso. Se puede separar por coma cuando es un complemento circunstancial, pero no cuando es un objeto directo. Salvo, esto es de 1890, salvo que las reglas gramaticales en 1890 fueran distintas, que puede ser, porque hay muchas cosas que han variado, ¿no? Pero bueno, que todo esto viene de que yo creía que era una leyenda urbana y me la he encontrado, que Pero la que yo creo pobre... que la frase en verdad sería, ¿puedes repetir otra vez la frase que Sí, pone? No, lo que no pone es su sé. constante aplicación al estudio, coma, abreviaron sus días. Claro, creo que la frase en realidad, para que cuadrase la leyenda, sería su constante aplicación al estudio abrevió sus días. Claro, Tanto eso es estudiar lo no puede que ser bueno. yo creo que es eso lo que quería decir la lápida, ¿vale? Pero que lo escribieron mal, ¿vale? De Mm. hecho, lo decía lo de las reglas gramaticales porque en la lápida, por ejemplo, dice la niña Enriqueta Genís López, o Genís, voló al cielo el 22 de mayo de 1890 a la temprana edad de 10 años. Ese A de a la temprana edad lleva tilde, que ahora no Ujú. llevaría. Ostras. Ah, vale, vale. Por eso digo que no sé si Y las reglas sí, gramaticales, hombre, no la conjunción del verbo al sujeto, sino que si es como yo he dicho que pudiera ser, ¿no? Que el sentido sea el contrario al que parece decir, ha no sé si antes pasado un dejaban separar con ángel. coma. ¿Eh? Ha pasado un ¿Cómo? ángel. Ah, ¿Qué ha pasado un ángel? ah. Bueno, Que se ha pues ido a esa, estudiar. No, no te ha escuchado, pero se ha ido a estudiar por si acaso. bueno, eso está bien. Y esa era mi lápida. Bueno, mi lápida Sí, no, esa era la lápida que yo quería mostrarte. que te comento nada más que a Cortázar con 6 años le prohibieron leer. Para que no se muriese. Porque, pues algo así, porque estaba enfermo, ¿no? Mm, Enferma muy a menudo y el médico le prohibió leer y la madre le dijo, bueno, no te prohíbo leer, pero tienes que salir más a la calle, pasear, que te dé el sol, etcétera, etcétera. O sea, que muy bien. estudiar mucho, muy encerrado y sin que te dé el sol puede ser malo y como a esta niña le pasa mortal. Mi lápida está en el cementerio de Poblenou, en Barcelona, en el cementerio más antiguo de Barcelona, que antiguamente estaba fuera de Barcelona, fuera de las murallas de la ciudad de Barcelona, antes de que quitaran las murallas, quitaran, derribaran, destruyeran. Ujú, te he Eh, entendido. y en ese cementerio me encontré que el amor está muerto y enterrado. Y quería compartirlo con todas ustedes, Pues con nada. todos ustedes y todas Esa, ustedes. la foto es tuya también, entiendo, ¿no? O sea, la viste La tú, foto la... es mía, lo vi yo, lo vi y hice la foto y dije, madre mía, estamos fatal, así nos va. Ojalá sea el amor romántico el que está muerto y enterrado y no No, otro, pero no, bueno. no te fijarías en qué fecha se murió el amor. Es que no tenía más datos, solo amor
Y eso, ¿sabes? No vi que tuviera más datos la lápida ni nada. Entonces, bueno, en ese cementerio está también el beso de la muerte, que es una estatua así bastante conocida, que es la muerte besando a una mujer, creo, no sé. Bueno, ya te la enseñaré, esa ya no la vamos a compartir más. Y con esto terminamos, ¿no? Sí, con esto terminamos ya. Bueno, pues nada, pues en la despedida, como siempre, os invitamos a. Bueno, eso lo dices tú. Vamos a dar las gracias. Gracias a. Gracias a Ángeles Mora, que es su primera reseña y su primera incursión en el programa, aunque esperamos que invitarla para en otras ocasiones. Gracias a Alfredo de Química. Hombre, Alfredo. Que te hemos dedicado un programa además largo para que digas, oye, pues ya que lo hemos hecho por eso, no es porque nosotros nos enrollemos hablando de más casi siempre, sino porque es que queríamos dedicarte un programa en condiciones y pausado y larguísimo. Gracias. Y a ver si nos vamos a ver a Alfredo alguna vez. Eso, a ver si vemos a Alfredo en una cama haciéndonos una reseña, a ver si se anima también. Y vamos a ver a Alfredo, eso, emborracharnos con él. Y nos hace la reseña después, ¿no? Borracho. Hostia, soy una nueva sección. Sí. Bueno, sigo con los agradecimientos. Gracias a Jara y Alejandra por las cortinillas, a Charles Matuszewski por la música, a Ana Nuria Corral por el logo, a Elvira Barrios por las notaciones, por las traducciones sincronizadas. Gracias a la gente que nos escucha y que nos ve. Y muchísimas gracias, Fernando, por seguir aquí. 59 meses llevamos ya, madre mía. Sí. El podcast más longevo de la historia de los podcasts, a lo mejor. No será el más longevo, pero de literatura te quiero decir que hay pocos ya que nos ganan, ¿eh? Porque normalmente la gente hace podcasts y duran 5 episodios, 3, 2, 1, tal. Nosotros llevamos 60. A ver, es una pasada. Sí que es cierto que es un placer hablar contigo. Entonces, te lo estoy poniendo en privado por detrás del programa, que me gusta cómo analizas los libros y cómo las cosas que dices de los libros son súper interesantes. La disección que haces de los libros que leemos. Yo leo, o sea, para mí es leer 2 veces cuando hablo contigo, porque yo leo el libro y luego lo releo cuando me lo comentas tú. Entonces eso hace mucho más fácil que hagamos 60 programas juntos, porque aprendo mogollón haciendo programas contigo. Yo también contigo. También porque cada persona ve cosas diferentes y también me gusta mucho tu forma de leer y de comentar. Y pues nada, hasta aquí el programa de hoy. El siguiente hará 5 años de podcast. No sé, hacemos algo especial, nos cambiamos todo. Y yo qué sé. Siempre decimos hacer un programa de desnudos. Hacemos un programa de desnudos por una vez. Venga, vamos a hacer un programa de desnudos que nos censuren. Oye, que se te olvida decir que nos pueden ver sí. Que nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todos iVoox, en todos los sitios de podcast que nosotros conocemos. Seguimos diciendo que todavía no estamos en Tinder, pero que nos podéis escuchar en cualquier sitio y por favor decirnos si nos escucháis, porque como veis nos hace muchísima ilusión y podéis tener un programa exclusivamente dedicado y decírnoslo y compartirnos, por favor, para que estos 59 programas pues continúen, que sepamos que a nosotros nos gusta hacerlo y lo vamos a seguir haciendo, pero si le gusta a alguien más, pues mejor, sí. Nosotros igual estamos aquí pues hasta los 120 o los 300 programas, ¿verdad? Ya está. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Ana, por acompañarme en esto. Muchísimas gracias a mí por acompañarte a ti en esto. Y como siempre, vamos a cerrar un libro al salir. Tú imagino que tendrás Cateribón y yo tengo el Gran Bob. Ten cuidado, no lo pilles con la cremallera. Eso, pilla la cremallera al salir, Ana. Cierra el libro al salir. Adiós. Adiós.